Servicio Divino de Palabra, domingo 15 de enero de 2023. Obispo Frisardi. Queridos hermanos, tenemos para este oficio la palabra en el libro de los Colosenses, en el capítulo 1, el versículo 18, que dice lo siguiente: y Él es la cabeza del cuerpo, que es la Iglesia, y el que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Queridos hermanos, queremos darles desde este lugar una cordial bienvenida en la casa del amado Dios y desear que esta hora pueda ser de gran bendición y ayuda para nuestras almas. Traemos los saludos de corazón junto al amado primer pastor Diego Batista, que me acompaña, de nuestros apóstoles y del apóstol de distrito para todos ustedes. Y aquí, como expresamos habitualmente, junto a los hermanos que están detrás de cámara, estamos muy felices de poder acompañarlos, de poder estar a través de este medio técnico cerca de ustedes, para que puedan sentirse cerca espiritualmente, puedan sentirse cerca en el espíritu y en el corazón. Siempre pensamos que son innumerables las razones que impiden a algunos de nuestros hermanos estar en la casa de Dios físicamente, presencialmente, y por supuesto que allí aparecen un abanico de situaciones, algunas que involucran cuestiones físicas, cuestiones de la salud, u otras distancias que en muchos casos son lejanas para que un hermano o una hermana pueda presenciar un oficio divino. Alguno estará en un hospital, alguno en un geriátrico, pero seguramente que todos los que hoy se presentan frente a una pantalla, frente a una posibilidad tecnológica de escuchar el oficio y de verlo, tienen el deseo de poder hacerlo, tienen el deseo de poder estar en la casa de Dios, quieren poder hacerlo, tal vez no lo puedan hacer físicamente, pero Dios siempre tiene en consideración nuestro sentir, mucho más allá de lo que nuestros hechos pueden permitir. Y entonces es que Dios dispone estos medios para que todo aquel que desea participar de la palabra lo pueda hacer, no tenga impedimentos de hacerlo. Y oramos para que, si Dios lo permite, si está en su voluntad, todos los que están escuchando y viendo este oficio prontamente puedan estar en la casa de Dios. Todos, de todos modos, estamos esperando estar unidos cuando el Señor venga a buscarnos. Y hermanos, venimos de días festivos espiritualmente porque hemos pasado la Navidad, que para nosotros es un día de fiesta del alma, el regalo de que Dios se haya hecho hombre para nosotros, para bendecirnos, para poder salvarnos. Y luego hemos recibido una palabra que es un lema que el apóstol mayor nos ha dado para este año, donde allí él mencionaba que podamos profundizar en este lema de poder servir y reinar con Cristo. Y por supuesto que todos lo podemos hacer porque Dios nos ha regalado el don del Espíritu Santo para que lo podamos trabajar y para que cada palabra que recibamos entonces pueda tener una consecuencia en nuestra vida propia, en nuestra vida personal, en lo que la podamos profundizar y trabajar en nuestro interior. Y solamente, hermanos, no quisiera detenerme en esto, pero cuando nos es invitados a servir, cuando somos invitados a servir, esto supone, por supuesto, una mirada mucho más amplia que la que es nuestra propia vida. Difícilmente alguien pueda estar predispuesto a servir si su vida comienza y termina en él mismo, en su propia vida. Si el problema mío es el mayor problema de todos, entonces cuando Dios nos invita a servir de alguna manera nos invita a extendernos, a abrirnos hacia los demás para que Dios se encargue más de lo nuestro y nosotros más de aquello que podemos hacer por los demás. Y entonces vamos a sentir el placer de poder servir.
Seguramente en la medida que podamos extender nuestras manos para poder servir a los demás, seguramente muchas cosas que se presentan como un obstáculo imposible de soslayar en nuestra vida lo podremos llevar de otra manera. Y al término reinar, hermanos, por supuesto que en primera medida pensamos que puede reinar en nuestro corazón Jesucristo. Este es el deseo de nuestro corazón, que Él pueda ser el primero en nuestra vida, porque para poder sostenernos a nosotros mismos en nuestras personalidades, en nuestro propio yo, en nuestro pensamiento, nada mejor que colocarlo al Señor Jesucristo en el primer lugar. Y el apóstol mayor ha mencionado en una parte de su mensaje justamente esto, que aquel que desea poder mantener el control de su propio destino, entonces lo mejor que puede hacer es colocarlo a Cristo como Señor y como Rey de su propia alma. Y esto tiene que ver con el oficio de hoy, con la palabra de hoy, porque la palabra de hoy está mostrándonos a Cristo como cabeza de la Iglesia, como aquel que es el fundamento de todas las cosas en la casa de Dios. Jesucristo que es una sola cosa con su Padre, con Dios. Habitualmente, cuando nos referimos a Jesús, nos referimos como que es el Hijo de Dios, pero este concepto no es un concepto que es tan claro como humanamente lo tenemos. Cuando uno piensa en que alguien es el hijo de otro, está pensando en una descendencia, en un hecho biológico. Pero no es así en términos espirituales. Conversábamos con el amado primer pastor, este es uno de los tantos hermosos misterios que Dios nos permite compartir en la Iglesia. Porque Dios y Jesús son una misma cosa, una misma sustancia, una misma esencia. Cuando se habla de engendrado por Dios, no se está hablando entonces de un término humanamente biológico, sino de que una relación espiritual, de que son una misma cosa. Así es Jesús para nosotros. Es Dios mismo que se ha hecho carne. Y como fue Dios desde siempre, así lo es Jesús. Jesús fue desde siempre. También es un término que humanamente quizás nos cuesta racionalizarlo y comprenderlo. Pero hermanos, Jesucristo estuvo, está y estará siempre, desde el vamos. Y junto con su Padre, junto con Dios, que son una sola cosa, volvemos a decir, son el fundamento de todo. Toda vida fluye de ti, dice un canto. Y así es, porque toda la vida proviene de Jesucristo. Él es el que da vida, y no solamente la vida natural, sino toda forma de vida y sobre todo la vida de fe, la vida espiritual. Y hermanos, Jesucristo está mencionado en este texto que hemos leído como cabeza de la Iglesia, como aquel que guía, como aquel que es el fundamento y es el que define el futuro de la Iglesia. Jesucristo fue el que fundamentó la Iglesia, el que fundó la Iglesia. Y lo hizo para que nosotros podamos encontrar en ella el medio para poder ser salvos. Porque Jesucristo mismo es la salvación. ¿Por qué es la salvación Jesucristo? Porque es el único que venció el pecado y que venció la muerte. Y entonces el ser humano que sin la intervención de Dios estaría predestinado a morir en esa primera muerte y en esa segunda muerte, que es la muerte espiritual, viene Jesús entonces para poder vencer esto, para superar esto, y así lo hace. Él es el poderoso, Él es el que ha vencido, Él es el que logró esa victoria. Por eso es que nadie puede ser salvo sino a través de Jesucristo, a través de su victoria. Él nos hace partícipes de su victoria. Jesucristo es aquel que resucitó para gloria eterna. Por eso aquí el texto menciona que Él es el primogénito de entre los muertos. ¿Qué significa esto, hermanos? No solamente que Jesús resucitó, sino que resucitó para gloria eterna. Nadie lo pudo hacer, ni nadie lo hará sobre esta tierra. Porque aquellos seres que fueron partícipes de una resurrección, pensamos en Lázaro y pensamos en algunos otros varones que figuran en la Escritura, volvieron a su carne, volvieron a su cuerpo, pero algún día ese cuerpo también terminó.
En cambio, Jesucristo resucita para gloria eterna, para gloria de Dios. Y lo hace porque justamente Él fue la perfección sobre esta tierra, porque no hubo otro perfecto como Él. Entonces, esa comunión perfecta con Dios es la que a Él le permitió resucitar para gloria eterna. No para volver a morir, sino para estar junto con su Padre eternamente. Algo inédito, algo único, algo maravilloso. Creer en esto es lo que permite a nuestra alma creer que para nosotros también esto será posible. Por supuesto, hermanos, que todo esto tiene una directa relación con nuestra fe, con lo que podemos creer. Dios es el que se encarga de alimentar nuestra fe. Dios es el que se encargó de hacernos vivir su presencia en nuestra vida para que un día empezáramos a creer. Y a partir de ahí empezaron a suceder hechos en nuestra vida que cada uno seguramente lo ha vivido, que le llamamos experiencias de fe, que son las experiencias que nos han permitido sentir a Jesús y a Dios en nuestra vida de una manera maravillosa, de una manera tangible. Y entonces todo esto nos ha permitido a nosotros crecer en la fe y creer en el fundamento de lo que Dios ha colocado a través de Jesucristo, que es que podremos ser resucitados también un día para gloria eterna. Y así será, como es mencionado, que aquellos muertos serán resucitados y los que estaremos vivos seremos transfigurados. Y hermanos, como Cristo es la cabeza de la iglesia, ha colocado entonces esa iglesia para proveer a través de ella los medios necesarios para la salvación. En el ministerio de apóstol y a través de esto también con el Espíritu Santo en la palabra y en los sacramentos. Allí siempre vamos a encontrar los recursos imprescindibles para poder alcanzar esa salvación. Por eso es que intentamos estar en la iglesia siempre. Y cuando no podemos intentamos estar conectados de algún modo con el altar del Señor. Porque de allí viene la fuerza, de allí viene la ayuda. Y hermanos, que siempre pueda estar Jesucristo como cabeza de la iglesia para cada uno de nosotros. Más allá de que esto pueda ser un texto bíblico, más allá de que esto pueda ser un consejo dado por el apóstol Pablo en este libro a los Colosenses, que lo sea para nosotros. Que para nosotros Jesucristo sea lo primero en la iglesia. Compartimos muchas horas en la casa de Dios. Algunos tenemos la gracia de poder colaborar. Pero hermanos, cuando vamos a la iglesia queremos encontrarnos con Jesús, por sobre todas las cosas. Nos agrada encontrarnos con nuestros hermanos, nos agrada poder realizar alguna tarea, nos hace felices poder compartir con nuestros siervos, pero vamos a encontrar a Jesús en el altar, siempre. Esto para nosotros tiene que ser una meta clara, porque entonces nunca aquello que es de menor valía pasará a ser preponderante en nuestra vida de fe. Y todo aquello entonces que compete al ámbito humano no será tan importante para nosotros si nosotros tenemos en claro que a la casa de Dios vamos a encontrarnos con Cristo, porque Él es la cabeza de la iglesia. Y entonces es como si por un momento cerráramos los ojos y solamente estaría Jesucristo y nosotros. Esto es un ejercicio que tendríamos que intentar hacerlo todos cada vez en la casa de Dios. Apartarnos por un momento de un contexto que puede ayudar en algún momento y en otro no, para que lo principal sea siempre encontrarnos con el Señor, por sobre todas las cosas. El catecismo, hermanos, nos enseña que hay una iglesia invisible y hay una iglesia visible. Y siempre quisiéramos que la iglesia invisible sea lo más importante para nosotros, para que lo esencial esté siempre por encima de aquello que es circunstancial. Y entonces, hermanos, cuando pensamos en la iglesia invisible, estamos pensando en los valores eternos, en los valores espirituales. Estamos pensando en la Santa Cena, estamos pensando en el perdón, estamos pensando en Jesús, en Dios, en el Espíritu Santo. Estamos pensando en la venida del Señor, en nuestra meta de la fe, en los dones del Espíritu Santo, aquello que es perfecto, que es hermoso, aquello que queremos cuidar como el gran tesoro cuando venimos a la iglesia.
Pero hermanos, también nos es enseñado que hay una iglesia visible de la cual todos somos parte. Y somos parte con todo lo que somos, con nuestras falencias y con nuestras virtudes, con nuestros dones y con nuestros errores. Y entonces, hermanos, no quisiéramos que aquello que es lo imperfecto de la parte visible se vuelva más importante que lo perfecto, que es lo invisible, que es Jesús, que es Cristo, que es la cabeza de la iglesia. Algunas veces nos hemos enojado un poco quizás en la iglesia por algo que sucedió. A todos nos ha pasado. Bueno, hemos tenido contacto con la parte imperfecta de la iglesia visible. Pero hermanos, aquel que pudo comprender con el corazón la obra de Dios, aquel que pudo sentir en su alma que la iglesia es el regalo de Jesús para encontrar salvación, no puede dejar de lado esto frente a aquello que no tiene una trascendencia eterna. Por eso, hermanos, es que somos enseñados a poder superar aquellos obstáculos. Muchas veces hemos recibido una palabra que tal vez no era la que esperábamos. Tal vez alguna palabra pudo habernos lastimado el corazón. Hermanos, los siervos y las siervas que Dios coloca dentro de su casa no son perfectos, no lo somos. Intentamos, todos los que colaboramos dentro de la casa de Dios, poder poner por obra la palabra. Pero esto no es posible exactamente para todos, poder obrar la voluntad de Dios perfectamente como quisiéramos. Entonces no nos tenemos que escandalizar ni sorprender cuando vemos que algo no está bien en la iglesia. Por supuesto que expongamos nuestros sentimientos, hermanos, pero nunca nos quedemos, nunca nos detengamos para que esto no sea tan importante en nuestra vida de fe. Y entonces, hermanos, procuraremos que aquello que es eterno, que es maravilloso, que es perfecto, quede donde debe estar. Está en nuestra alma esta posibilidad de que esto sea así. Tenemos que luchar, hermanos, para que lo que hizo Dios no sea destruida por ninguna potestad de esta tierra. Para que ninguna potestad humana, ningún error humano pueda alejarnos de la gracia divina. Porque, hermanos, esto es lo que Dios ha colocado para nosotros. Y entonces, esto será entender y sentir que Dios reina en mi corazón. Por eso volvemos al principio, y a ese lema que Dios ha colocado a través del apóstol mayor para este año. Queremos reinar con Cristo, comenzando porque Cristo reina en nuestro corazón. Y entonces, hermanos, podremos disfrutar de lo que Dios nos permite vivir dentro de la iglesia. Siempre buscando aquello que nos suma, aquello que nos une, aquello que nos aporta, tratando de dejar de lado aquello que nos quiere dividir, que nos quiere apartar, que nos quiere hacer enojar. Venimos a la casa de Dios a encontrar lo bueno, hermanos, a encontrar lo hermoso y a encontrar lo perfecto. Y lo vamos a poder encontrar toda vez que vengamos con este propósito. También seguramente, si alguna vez no estamos muy bien y estamos muy predispuestos a ver errores, los vamos a encontrar. Pero no queremos venir a esto, a la casa de Dios. Venimos a encontrarnos con Cristo, que es la cabeza de la iglesia. Amén.